Todos los martes aquí en el Financiero Bloomberg de 6 a 7 dedicamos varios minutos para platicar de este gran problema pendiente que es el de la movilidad para la Ciudad de México y en otras ciudades, pero nos hemos concentrado más en la Ciudad de México y en la zona metropolitana del Valle de México. Maite Ramos, ella es presidenta de movilidad de Coparmex Ciudad de México y nunca nos falla. ¿Cómo estás, Maite? Hola, Héctor, un gusto estar aquí. Pero además con buenas condiciones del aire, bueno, no tan malas como en otras ocasiones. Bueno, estamos a 50, ¿no? Ayer estuvimos a 50 gracias a la lluvia, o sea, estamos bien. Ya pasamos lo peor, nos decías. Lo decíamos la semana pasada, ¿no? Sí. Que lo peor ya pasó, no porque hayamos hecho cosas para mejorar la calidad del aire, no, es gracias a la lluvia y al viento. Mira, aquí está el reporte. La calidad del aire del reporte de las 18 horas es buena en la zona conurbada, en la Ciudad de México. Eso hay que celebrarlo. Bueno, el municipio más contaminado el día de ayer fue Ecatepec, para variar. Digo, por aquellos que dicen que el Estado de México no contamina. Muy bien, mira, ese Rubiel que nos está hablando. Pero ahorita no tenemos tiempo para contestar porque estamos al aire. Bueno, muy bien. Adelante, Maite. Pues mira, nos dimos a la tarea, como ustedes saben, la semana pasada no hablamos de contingencia, pero sí platicamos de que antes del día 30 es el compromiso de que se iban a anunciar las medidas adicionales a la norma que ya se publicó de restricción vehicular, ¿no? La CAME nos habló de 168 medidas, que ya se había publicado una, y que nos iban a presentar 167 más. Han ido pasando los días y no ha salido nada. Por ahí alguien dijo que el pasado 13 de junio iba a salir incluso el presidente Peña a hacerle el anuncio. Pasó el 13, el 14, ahora sí que como canción de Sabina, ¿no? Y no ha salido nada. Y pues como la curiosidad mató al gato, nos pusimos a investigar. Muy bien. Y resulta que, para los que no saben, hay un consejo asesor en la CAME. Un consejo asesor que está integrado por distintas organizaciones, Embarque, el Politécnico, el Instituto Mexicano del Petróleo, el ITDP. Y estas organizaciones enviaron desde el 2 de junio su propuesta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Creo que no se han puesto de acuerdo porque no han salido a publicarla. Pero bueno, veamos un poquito de qué se trata. Muy bien. ¿No? Obviamente, la primera conclusión a la que llegaron es una muy difícil y es que no se puede hacer solos, ¿no? Que se necesita mucho más de una sola organización, de una sola autoridad y de una sola regla. Es decir, que tienen que ser en conjunto, algo que me parece extremadamente natural. Y parten de unas medidas generales que no entraremos mucho en detalle por cuestión de tiempo, pero básicamente es el monitoreo del aire, la necesidad de fortalecer a la CAME por sí misma en facultades y en capacidades especialmente técnicas, obviamente la coordinación entre las distintas entidades de la megalópolis que están ahí participando, los 6 estados y obviamente la parte federal, y la necesidad o digamos, los recursos económicos que se necesitan para poder hacer esto. Y entonces parten estas recomendaciones en distintos puntos y me gusta que las dividen en 3. Sí, fuentes móviles, que ahora veremos, que básicamente sí son los vehículos automotores, pero también el transporte público y también el transporte de carga, pero también meten ya lo que ellos le llaman fuentes fijas, es decir, la parte del sector industria, la parte de las empresas, la parte de otro tipo de recursos, pero también meten las fuentes naturales. Entonces, lo dividen en 3 y hacen una serie de 35 recomendaciones en cada uno. Vamos a mencionar algunas que me parece que son como las más importantes de cada una. Obviamente, en cada una de ellas hablan de las normas que están pendientes. Y entonces nos damos cuenta que se reconoce, por ejemplo, que el tema del abastecimiento del diésel de ultra bajo azufre no es en todo el país. Tenemos donde Pemex ha detectado que son, digamos, los corredores carreteros más importantes, pues resulta que ahí sí tienes el diésel de ultra bajo azufre. Sí. Pero no lo tenemos en toda la megalópolis. Hay partes de Tlaxcala que no lo tienen, hay partes incluso del Valle que no lo tienen. Digamos que lo están haciendo a conveniencia. Exactamente, donde creemos que se necesita más. Pero no necesariamente es verdad esto que nos habían dicho de ya se está distribuyendo diésel de ultra bajo azufre en todo el país. En todo México. ¿No? Entonces, no es cierto. Entonces, bueno, obviamente sí se necesita el programa de restricción vehicular, pero hablan de una
incentivo que sea distinto para los verificentros. Y esto me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque hoy el verificentro, su incentivo es dar más hologramas porque cobra más, ¿no? Si el incentivo o la concesión fuera distinta, creo que podría haber mucho menos corrupción. También el tema de la necesidad de la vigilancia en los verificentros, obviamente toda la parte de la modernización de las tecnologías. Y aquí habría que revisar las notas de hoy, donde el jefe de gobierno empieza a decir que efectivamente está compartiendo su sistema con Morelos, pero solamente con Morelos. Sí. ¿Qué está pasando con Tlaxcala? ¿Qué va a pasar con Puebla? ¿Qué va a pasar con Hidalgo? Porque nos quedan 10 días, menos de 10 días. Claro. Bueno, sí, por supuesto. No van a estar. No van a estar. No van a estar, pero, y entra en vigor la norma. Pero ya lo comentaron, que esta norma emergente, ¿no? Que es donde creo que nos estamos distrayendo y nos hace falta ver a detalle esto que nos estás trayendo en exclusiva. Pues tendrá una vigencia, pero se puede todavía incluso repetir a unos 6 meses más todavía. Y en estricto sentido la idea es ya que quede permanente. Pero ¿no? hace falta que se ponga atención y se anuncien estas medidas, porque ¿nos puedes reiterar el número? Estas son 35. 35. 35. Según el documento al que tuvimos acceso de los grupos de organizaciones que forman este consejo asesor, se analizaron más de 160 y se fueron clasificando de acuerdo, pues, uno, a la viabilidad, sobre todo a la parte económica, financiera y técnica, y también a que puedan ser lo más inmediatas posible. Y aquí también entramos en un tema de transporte. Por ejemplo, sí se ha llegado a un acuerdo en el número, ¿no? Los famosos 6,000 millones de pesos anuales que se requieren para inversión en transporte público. No son suficientes, menos para la megalópolis. O sea, si para la Ciudad de México no son suficientes, menos para la megalópolis. Pero creo que sería un primer paso. Creo que sí sería un primer paso. Interesante. Hablan obviamente de sacar a los microbuses y entonces retomamos el tema. 6,000 millones de pesos no es suficiente para sacar a los microbuses. Sí. Inversión en transporte público, obviamente se prioriza el tema del transporte público. La norma 044 que está pendiente, ¿no? en esta parte del transporte de carga y de transporte público, ¿no? Y luego también entramos en el tema de la medición de los contaminantes. Es decir, sí que haya una regla muy clara y con el compromiso de todos los estados de sacar a los distintos vehículos, especialmente cuando nos referimos a carga y transporte público, de circulación cuando no cumplen con varias cosas. En el caso de transporte de carga, peso y dimensiones. La gran mayoría de los vehículos de carga que circulan no cumplen con las medidas de peso y dimensiones. Pues échale un poquito más. Y eso también contribuye. Y por el otro lado, el transporte público. En cuanto a fuentes fijas, hay algo muy interesante. Por primera vez se habla de la necesidad de hacer acciones concretas en el corredor Tula-Vito-Tepeji. Es este corredor donde está la refinería. Y se pone por escrito la reconfiguración de la refinería de Tula y también la conversión a gas de la termoeléctrica. Yo no sé si esto ya se haya comentado y yo creo que esto debe estar generando conflicto con el gobierno federal y a lo mejor ahí es donde estamos un poquito, nos empezamos a atorar. Y por último, fuentes naturales, ¿no? Tomar en cuenta que también las fuentes naturales, residuos, suelo, emiten contaminantes y tienen emisiones y tienen un impacto en la calidad del aire que tenemos todos los días, ¿no? Como usted se da cuenta, este tema que trae a colación Maite, pues es muy extenso, pero vale la pena tomarnos estos minutos porque no solamente el dejar o prohibir la circulación de los vehículos es suficiente para poder tener y para poder mejorar la calidad del aire en el Valle de México. Son muchas normas o muchos puntos, muchos elementos, programas que se deben de hacer, en donde distintos sectores de la sociedad pues tenemos que reunirnos o tenemos que trabajar en conjunto, coordinados con un gobierno o con los gobiernos. Entonces pareciera que es un elefante muy obeso, muy gigante, que apenas va caminando, pero dicen, sin embargo, se mueve. Y sin embargo se mueve. Y eso es lo importante. Les vamos a transmitir a través tuyo, Héctor, para que puedan consultarlo en el Financiero, el documento, para que puedan ver el detalle, porque efectivamente es un documento bastante extenso. También nosotros lo publicaremos en nuestras redes. Y bueno, el reto es, la primera actividad de coordinación son los verificentros y el programa vehicular. Vamos a ver
si podemos ir avanzando, aunque sea un poco. Ojalá. Maite, muchas gracias por traernos esta información. Un gusto como siempre.